Muy buenas a todos. Veréis, dentro de los circuitos electrónicos de ayuda a la conducción en el automóvil, tenemos este que es un interruptor crepuscular, el cual, pues bueno, activa automáticamente las luces del vehículo cuando la intensidad luminosa del ambiente cae por debajo de cierto nivel. Esto ya lo habíamos hecho con componentes discretos, con transistores y algún condensador. Ahora como lo vamos a hacer es con un amplificador operacional, aprovechando que tenemos que estudiarlo. Y bueno, sería un montaje práctico muy sencillito, en el cual, pues bueno, vemos que si tapamos la LDR que está aquí a la izquierda, a la derecha se encenderá el diodo LED, ¿vale? Ahí, bueno, apenas sí se ve un poquito, pero que efectivamente detecta la bajada de intensidad luminosa en el ambiente y enciende o activaría automáticamente las luces del vehículo. Este, este en concreto, este circuito electrónico no presenta histéresis, por lo tanto, la más mínima sombra que aparezca activaría las luces del vehículo. Eso no es ni bueno ni razonable, sobre todo si utilizamos xenón. Pero bueno, vamos a estudiarlo como quiera, que hay que estudiar el amplificador operacional. Comenzamos. Bueno, pues este es nuestro circuito electrónico del interruptor crepuscular que utilizaremos para el encendido automático de las luces del vehículo. Vamos a verlo así un poquito por encima. Está formado por un primer divisor de tensión. Esta resistencia, pues bueno, si la llamamos R1, va a ser de 1 kiloohmio. Esta va a ser la LDR, resistencia dependiente de la luz. Y esta va a ser la R2 de 2K2 ohmios. Este potenciómetro lo vamos a utilizar para ajustar el umbral de encendido de las luces, el umbral de luz. Vamos a colocar de 10K. Luego tenemos el operacional, el amplificador operacional. Vamos a utilizar como siempre el 741 con su negativo, positivo 12 voltios. Y luego tenemos, bueno, tiene la entrada positiva y la negativa. Del cursor del potenciómetro va a entrar, va a alimentar va a mandar la señal a la entrada positiva, y el de la negativa pues viene de la toma intermedia entre la LDR y la de 2K2. Hay una realimentación negativa de 220 kiloohmios con una resistencia de 220 kiloohmios. Vamos a utilizar un diodo Zener de 5,1 voltios, una resistencia de polarización del transistor de 22K en la base del transistor, que es el BC337, un diodo LED y una resistencia de protección del diodo de 470 ohmios. Este es el circuito. Si nosotros lo que queremos hacer es el encendido automático, bueno, sustituimos el conjunto resistencia diodo LED por un relé, ¿vale? El relé con su bobina, sus contactos. Vamos a ver si lo dibujo. 30 y 87 y 85 y 86 según norma DIN. ¿Vale? Este relé es muy importante que tenga o ponerle un diodo de protección, de tal manera que las corrientes producidas en la bobina del relé, cuando se abra, se disipen se disipen en forma de calor a través del diodo. Si no ponemos el diodo, podemos provocar avería en el circuito electrónico. Bueno, pues este es simple y llanamente nuestro circuito. No es una solución única, pero sí que es una que, dado los componentes que tenemos, pues nos ha funcionado. Vamos a ponerlo en marcha y lo vemos. Venga, ya tenemos montado nuestro circuito, las tres resistencias serie, la LDR, el potenciómetro multivuelta de ajuste de umbral de disparo o de encendido de las luces del vehículo, el amplificador operacional con su realimentación negativa, salida, diodo Zener, resistencia de polarización de la base del BC337 y el diodo LED con su resistencia de protección 470 ohmios. Ya está, nada, simplemente tapamos la LDR
y verificamos que el diodo LED se enciende. Vamos a verlo. Sí, ahí está. ¿Vale? A ver, que veáis que hago las dos cosas simultáneamente, por si no os fiáis, porque ni yo me fío de mí. Vale, sí que funciona. Bien, entonces, lo que quería deciros, si vamos a sustituir el conjunto diodo LED por un relé, sería esto, algo así. Este circuito de aquí, de la derecha, sería para alimentar a las luces del vehículo. El de la izquierda, el de la bobina, pues es el que es alimentado por el colector del transistor. Y ha de incluir, si el relé no lo incluye, tenemos que incluirlo nosotros, un diodo de protección, pero polarizado, por así decirlo, en sentido inverso. Solo va a conducir cuando la bobina del relé se abra. ¿Vale? Esa corriente eléctrica que se autoinduce en la bobina, ¿vale? Se va a disipar o va a polarizar el diodo en sentido directo, de tal manera que se va a disipar a través del circuito, vale, entre comillas, en forma de calor. Nada más, nada, tenéis que montarlo, comprobar el funcionamiento, tapamos la LDR, se enciende el diodo y ya está. En el siguiente circuito relacionado con la ayuda a la conducción voy a intentar montar una alarma de temperatura. Sí, también con un 741, con un operacional. Nos vemos.